la película capturar la esencia de un país atravesado por la violencia, la pobreza y la desigualdad desde los ojos de una niña? En esta ocasión revisamos una película de mi nunca bien ponderado país, además que es una de mis favoritas a nivel personal. En 1989, el colectivo peruano Grupo Chasqui estrenó Juliana, una cinta que no solo mostró la crudeza de la vida en las calles de Lima, sino que reveló cómo la niñez pobre, hija de migrantes provincianos, sobrevivía en una ciudad que parecía construida para ignorarlos. Hoy vamos a explorar Juliana, su contexto social, el espacio urbano limeño, la crítica sociopolítica y la mirada profundamente humana que la convierte en una obra imprescindible del cine latinoamericano en general y del peruano en particular. Para entender Juliana, primero hay que entender el Perú de los años 80, una época marcada por crisis económica, hiperinflación, desempleo masivo y la expansión de la violencia política. El conflicto armado con Sendero Luminoso obligó a miles de familias rurales, sobre todo andinas, a dejar sus comunidades, huyendo de la muerte y la represión. Estas familias llegaron a Lima con muy poco y construyeron sus viviendas en los arenales de las afueras de la gran capital, los que eran en gran parte terrenos invadidos. Ahí nacieron los hijos de esta migración, niños y niñas que heredaron un desarraigo doble. No pertenecían del todo al mundo rural de sus padres, pero tampoco eran aceptados en la Lima tradicional, criolla y centralista. Juliana convierte a Lima en un personaje más. No es una ciudad uniforme, es un territorio partido en dos. Por un lado, la Lima formal, el centro, los edificios coloniales, las avenidas donde se mueve la clase media y alta. Por otro, la Lima informal, barriadas, mercados, buses repletos, espacios improvisados donde vive la mayor parte de la población. La cámara del Grupo Chasqui camina con Juliana por estos espacios, mostrando una ciudad viva pero fracturada. Una Lima que no abraza a los niños pobres, sino que los expulsa a las calles. Es ahí, en ese mundo intermedio, entre el ruido de los micros, el desorden de los mercados y las plazas, donde se desarrolla la historia. Lima es en realidad el antagonista. La película no necesita explicar esto con diálogos. Lo muestra en la textura de la imagen. La fotografía es gris, opresiva. No hay sol en la Lima de Juliana. Juliana es una niña que huye de la violencia doméstica. Su padrastro la golpea, la humilla y la trata como una carga. En ese contexto, escapar no es una rebeldía, es un acto de supervivencia. Pero afuera le espera otra forma de violencia, la de las calles. En el mundo del trabajo informal, ser niña implica un riesgo mucho mayor: abuso, explotación, invisibilidad. En un contexto de crisis extrema, la casa deja de ser un refugio y se convierte en otra cárcel. La calle, con todos sus peligros, ofrece algo que el hogar le niega: la posibilidad, aunque sea remota, de autosuficiencia. Y aquí ocurre uno de los gestos más potentes de la película. Juliana corta su cabello y se transforma en Julián, un niño. ¿Y tú, huevón? ¿Quién eres? Yo, Julián, ¿Y cómo chucha llegaste acá? chineando, pe, pero no soy soplón. Solo así puede acceder a trabajos callejeros sin ser víctima de los adultos. Ella entiende rápidamente una lección terrible. En la pobreza extrema, el patriarcado se agudiza. Ser mujer en las calles es ser presa. Este cambio no es solo físico. El corte de cabello es un acto político. Es una renuncia a su identidad para ganar calle. Como Julián, ella puede entrar a la pandilla. Como varón tiene derecho a la violencia, a la voz, al trabajo. El corazón de la película está en el grupo de niños y niñas que trabajan cantando en los micros, controlados por un adulto explotador. Él organiza, vigila y se queda con la mayor parte del dinero que producen. Es una estructura mafiosa, pero también cotidiana en la Lima de los 80. Don Pedro es una figura paterna retorcida. Es como un empresario explotador. Él no produce nada. Él vive de la plusvalía del carisma
y la miseria de los niños. Esta dinámica refleja la ausencia total del Estado, dinámicas peligrosas, como ya vimos en el análisis de Ciudad de Dios, que pueden revisar en la tarjeta que les dejamos por aquí arriba. Cuando el Estado no protege a la infancia, aparecen los Don Pedros. El sistema informal peruano se nutre de esto. La película denuncia cómo la sociedad adulta parasita la niñez, normalizando que un niño trabaje 12 horas subiendo y bajando de buses. Aún así, dentro del grupo existe una suerte de comunidad. Los niños comparten comida, se cuidan entre ellos, crean normas propias, construyen pequeños espacios de libertad dentro de un sistema que intenta cerrarlos por completo. Aquí la película se acerca al neorrealismo, muy en boga en el cine latinoamericano. Cámaras en mano, locaciones reales, actores no profesionales, diálogos espontáneos. Todo ello genera una autenticidad que duele, porque uno entiende rápidamente que esto no es ficción, sino una realidad vivida por miles de niños. La historia de Juliana es también la historia de los hijos de los migrantes andinos, niños nacidos en barrios marginales, criados por padres que trabajan jornadas interminables en oficios precarios. Estos niños no solo enfrentan la pobreza, también viven la discriminación racial y cultural. Son llamados serranos, cholos, provincianos, como si estos términos fueran despectivos. La ciudad no solo les niega oportunidades materiales, también les niega dignidad simbólica. Juliana retrata ese sentimiento de no pertenecer, ese estar en el medio, demasiado urbanos para ser campesinos, pero a la vez demasiado pobres para ser limeños de verdad. Es una identidad forjada en la marginalidad, pero también en la resistencia. Conforme avanza la película, Juliana empieza a cuestionar la autoridad del líder, que explota a los niños, lo desafía y ayuda a sembrar la idea de que pueden organizarse, reclamar su libertad y controlar su propio trabajo. Ese pequeño acto es enorme dentro del universo de la película. Los niños descubren que pueden rebelarse, que no son objetos, que tienen voz. El final funciona como una metáfora de un país que necesita que sus sectores excluidos se levanten, se organicen y reclamen su derecho a existir. A más de 30 años de su estreno, Juliana sigue doliendo, porque sigue siendo vigente. Cambiaron los modelos de los buses, cambió la moneda, pero la desigualdad y la niñez trabajando en las esquinas de Lima siguen siendo parte del paisaje. Esta película nos enseñó que a veces, para encontrarse a uno mismo, hay que perderse, y que la sociedad peruana tiene una deuda impagable con sus niños. Juliana no es solo una película sobre una niña pobre, es un retrato político del Perú desigual, una denuncia del abandono estatal, de la violencia estructural y del racismo que ha marcado la historia del país. Pero también es una obra llena de humanidad, una historia donde la solidaridad y la resistencia nacen incluso en los lugares más oscuros. Un recordatorio de que a veces los más vulnerables encuentran formas inesperadas de reclamar su dignidad y su lugar en el mundo. Si te interesa el cine latinoamericano, Juliana es una película que no solo debes ver, sino entender, analizar y recordar. Dale like al video, suscríbete y activa la campana. Nos vemos en el próximo análisis. Uno puede soñar lo que quiere. Total, la vida está hecha de la misma tela con la que se hacen los sueños.